Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Sagitario. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, yo os animo a que escuchéis esta lectura, porque será maravillosa, como siempre. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis vuelva y esté con vosotros para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme al WhatsApp que tengo en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños aquí y ahora. Y ahora sí, Sagitario, voy a dar paso a tu lectura. Voy a utilizar 4 barajas. También está el tarot, pero mis oráculos de 120 cartas también lo contienen, con toda la información posible de ti, tu pareja, la persona a la que amas, y también mensajes directos que están dentro de su corazón, amigos míos. Y yo recuerdo que, aunque la esté enfocando para esta semana de mayo, la próxima y 3 meses, mis lecturas son atemporales. Siempre invoco a mis guías espirituales para que os lleguen en el caso de que necesitéis luz y esperanza en cualquier momento de vuestra vida. Y es para todas las situaciones. No importa que estéis en una relación de pareja, sea tu alma o llama gemela, tengas una conexión especial con alguien desde hace 20, 30 años, estéis chateando con una persona en la distancia y necesitéis saber si va a haber un encuentro o queráis encontrar un amor. Encontraremos esas respuestas, amigos. Adaptarla a vuestra situación. Y ahora sí, Sagitario, voy a sacar unas iniciales para vosotros. Bien. Sagitario. Y estas para vosotros. La R, la E, la G, la O, la T, la Y y la W. Amigos, decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Tengo un anuncio también que daros. A partir de junio voy a estar grabando 24 signos semanales con unas lecturas muy especiales. Me tienen que llegar nuevas barajas, también una de sueños, y vamos a complementarlas también con otras áreas de vuestra vida. Así que atentos, activad la campanita. Y ahora sí, os doy las gracias, como siempre, amigos míos, por haber llegado a este canal, que es nuestro, por todos los comentarios, likes, suscripciones, todo el amor, ternura, cariño, las historias que me contáis. Gracias de corazón. Y a todos aquellos también que me seguís desde el primer minuto que tenemos este canal, amigos míos. Gracias. Y voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, y también la unión que tanto deseáis. Amigos, si no me conocéis todavía, mi sol está en Sagitario. Veamos entonces. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y los próximos 3 meses? Primavera, verano. Vamos a saber cómo se siente esa persona especial. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y los próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario? Y veamos, amigos míos, qué carta tenemos aquí. Despertar espiritual, almas y llamas gemelas. Y quiero ver en esos comentarios quiénes despertasteis y cuándo. Despertar de conciencia. ¿Habéis podido tener una vida o rutinaria, anclada en lo que era más en la tercera dimensión? Y cuando conocisteis a esta persona, o a lo largo de este trayecto, porque pudieron ser 2 años después o 7 meses, empezasteis a sentir que algo muy extraño ocurría con vuestra persona y esta conexión, que lo veíais a través de los sueños, encontrabais secuencias numéricas, el 1111, el 22, el 7, cualquier número que sea muy especial. Y estabais juntos como almas. Aquí hay sueños premonitorios. Reencuentro, os lo he dicho, hace mucho tiempo que ya estáis juntos, sintiéndolo como un alma o llama gemela. Conocer a tu llama gemela te ha abierto a este viaje tan espiritual, encuentro también contigo misma. Y esto es lo que debéis de hacer, cumplir el destino, estar con vuestra persona, ya lo estáis espiritualmente, también físicamente, cumpliendo propósitos, ayudando a los demás y siendo felices. Para eso habéis vuelto a esta tierra, porque hace mucho tiempo, en otro mundo que no era material, hicisteis un pacto con la persona que tanto amáis, en forma de alma.
y os dijisteis al uno al otro que volveríais a esta tierra para reencontraros. Amigos, maravillosa carta, la primera de ellas que ya me está anunciando un encuentro. Maravillosa, despertar espiritual. Durante mucho tiempo siento que os habéis hecho muchísimas preguntas sobre lo que os pasaba, viendo secuencias, algunos sueños determinados, pueden ser también muy recurrentes. Habéis visto símbolos, muchos desafíos y cambios que se han hecho en vuestra vida, cambios internos, externos también. Quiero que sigáis hacia adelante porque este viaje de la vida no es solo el del cuerpo material, sino de nuestra alma, que será eterna, para reencontrarse una y otra vez con la persona que tanto amamos. Sagitario. Y ya sabéis que nosotros somos muy espirituales. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Aquí también tenéis guías, que pueden ser ángeles, arcángeles, pero también almas que ya se hayan ido de este plano, que os amasen mucho y os están acompañando para que tengáis fe, confianza en vosotros mismos. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Primavera, verano para Sagitario. ¿Qué le depara para Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos... Amigos míos, esta carta quería salir. Despertar espiritual. Amigos, esto es sorprendente. Lo que ocurre en las tiradas es como si fuera en directo. Yo no hago cortes. Acontecimientos inesperados. Aquí, arcano mayor número 10. Si estáis viendo el 10-10, la rueda de la fortuna. Signo Sagitario. Amigos, si estabais esperando cambios, porque mirad, verano, cambios y giro en el destino, prepárate para la llegada de acontecimientos sorprendentes. Y ya lo creo, porque esta noria va a dar unas vueltas increíbles, muy positivas. La fuerza divina y el universo están contigo, como con esta primera carta os he dicho. Hay guías a vuestro lado. Mirad, esta Virgen está resplandeciendo, y no solo en la tierra, también en el cielo. Y aquí, donde se encuentra la rueda de la fortuna, en la sefirá número 10 también, que representa la tierra, al mundo más material, y donde está también el ángel de la templanza. Aquí está para todos vosotros. Un nuevo ciclo se está cerrando y va a comenzar otro. Tu persona va a volver, o vais a tener este encuentro que tanto estabais deseando. Va a haber muchos movimientos, cambios de domicilio, ciudad y viajes con esta rueda. Amigos míos, algo sorprendente está a punto de suceder. Y sobre todo en este verano. Mira a Sagitario en la segunda carta, amigos míos. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Una persona que también piensa mucho en ti, que está dentro de tu corazón con despertar espiritual. A veces no, las almas llamas gemelas no despiertan todos al mismo tiempo, en el mismo día o cuando se conocen. Puede ser que uno se despierte en un año y el otro a los 5, pero lo hará tu persona. Es un proceso que debe hacerse en solitario. Tu ayuda es enviarle amor y confiar en vuestra unión. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Aquí en la rueda de la fortuna, donde el universo, el Dios mismo, Anubis, Dios de los muertos, está aquí presente en la tierra para poder acompañaros, que tengáis la suerte divina, también de las estrellas. Amigos míos, una tirada muy espiritual. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Sagitario? Una persona que, como decía, está muy unida a ti, está esposado a ti. Esta es la carta del diablo, Saturno, Capricornio. Mirad, tenía una carta que me habla de la tierra, la Virgen entre el cielo y la tierra también, el universo, las estrellas aquí que os están alumbrando el camino. Y aquí de nuevo la tierra, un signo muy material. En mi baraja esta carta del diablo no tiene una connotación tan negativa, adictiva,
pero sí que hay mucha lujuria, pasión, deseos que esta persona quiere compartir contigo. Estáis los dos muy unidos. Fantasea contigo en privado, en sus recuerdos más íntimos, si habéis tenido relaciones sensuales, piensa en ti, te imagina en su cama, en su casa, que te hace el amor, si tiene fotos tuyas, vídeos, conversaciones, se recrea en ellos. Hay una gran atracción sensual entre los dos, sois uno haciendo el amor y traspasáis el plano físico. Mirad, despertar espiritual. Tu alma o llama gemela están fantaseando contigo todo el tiempo, como si tuviera estas esposas contigo, y tú también lo sientes así, Sagitario. Mirad cómo está él contigo, apoyado sobre tu pecho, tu corazón. Él te está tocando, le encanta cómo eres como mujer, no porque te pongas una ropa determinada, un maquillaje, no, tu aspecto natural, sensible. Eres muy delicada, te encanta también arreglarte, pero aún así, él te ama así, completamente natural. Tu cabello, lo que uses, un perfume, tu aroma, eso le vuelve loco. Es una persona también muy impulsiva sensualmente y que va por ello que quiere. Mirad, la rueda de la fortuna y la carta del diablo. Podéis haber tenido sueños muy lúcidos con esta persona, como que os estaba tocando en vuestra cama. De esto me hablan estas cartas, amigos. Y algo se está acercando, este nuevo comienzo. Aquí un número 15. 3 cartas y 2 arcanos mayores. Mirad, amigos míos. Voy a poner aquí Capricornio. Capricornio. Hay muchos sentimientos secretos también de tu persona, es alguien visceral. La carta del diablo se encuentra en la sefirá de edad, está escondida y nos habla del conocimiento. Está entre la sefirá 1, 2 y 3 que conforman la Santísima Trinidad. Esta persona vendrá a ti, pero te va a contar algo que tú ni siquiera esperas. Me refiero a su vida más privada y sentimental. Hay algo que necesita que tú sepas. ¿Qué le depara? Es fogoso, muy atento, también tiene una parte muy romántica. Alguien también aventurero, idealista, que le encanta salir, disfrutar de la vida con esta rueda de la fortuna. Le gusta hacer muchos cambios y pueden ser así, repentinos. ¿Qué le depara a Sagitario? Y tú también estás así, sintiéndote con él, con mucha pasión y ganas de encontrarte, de estar juntos. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario? Ego, 5 de bastos. Tengo aquí Leo. Mirad cómo se encuentra tu persona. Es un hombre con los signos que yo tengo aquí, Sagitario, Capricornio y Leo. Hay mucho fuego. Yo ya lo sentía sin necesidad de tener cartas que me hablen de signos terrenales. Es impulsivo. Está sintiendo celos de lo que ve a tu alrededor y tiene que competir por ti. Os he dicho que os ve como una mujer muy hermosa. Sois atractiva, no importa que os adornéis con nada. Pero atraéis a muchos más hombres o mujeres. Y esto, mirad cómo le pone. En una situación difícil. Conflictos, sentimientos reprimidos. Tu gemelo está experimentando conflictos para expresar lo que siente por ti. Espera que deje su orgullo y se libere de su control, sí, porque es una carta donde hay varias personas que pelean con bastos. No son heridas graves, pero hay otros a los que está mirando. Puede ser por tus redes sociales o que tengas muchos amigos, que seas, como te he dicho, muy atractiva, y esto le saca de su zona de confort, amigos. Es alguien que se ve así como esta persona este hombre que yo puse, que aquí que hace fitness, muy grande cuando se ve en el espejo. Pero sin embargo, cuando os ven en una fotografía o con otra persona o que podéis ser de otro, entonces cuando se siente más vulnerable y pequeño, va a tener que tomar este riesgo y adelantarse muy rápido. Intenta esta persona que no se descubra que él siente celos tampoco, que él puede dominar sus emociones, y no es así. No es así, amigos míos. Le volvéis loco. ¿Qué le depara a Sagitario en esta semana de mayo y en los próximos
3 meses para Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Va a abandonar este ego porque para amar no lo podemos tener. No se puede construir una relación saludable y feliz con el ego, amigos míos. Si lo tenéis vosotros, abandonadlo, porque habrá un retorno de él o de ella. Os va a explicar lo que ha pasado durante este tiempo, porque yo siento que como almas y llamas gemelas puede haber aquí tiempos muy grandes de separación, para otros serán más cortos. Cabalísticamente, el ego es nuestro adversario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Dios mío, vamos a ver. Reencuentro, desde la primera carta. Os hablaba todo el tiempo de esto, Sagitario. Así quiere verte. Deseo, pasión, lujuria. Muchos juegos eróticos que habéis hecho, que queréis con esta persona, porque la siento inusual. Le gustan cosas que son apropiadas, consensuadas para mayores de edad, por supuesto, adultos, pero no son típicas. Es alguien que le gusta mucho explorar esta parte sensual, y a vosotros también. Y mirad lo que viene ahora. Como os decía yo, olvidar, perdonar y sanar. Una reconciliación entre vosotros dos. Aquí esta pareja que se está abrazando y besando con mucha pasión. Aquí también os rozáis pecho a pecho. Ambos habéis atravesado muchas experiencias y habéis entendido que vuestro propósito es estar juntos, como alma o llama gemela. Se abre ante ti un mundo mágico, la rueda de la fortuna, un gran Dios presente, además de ángeles y de seres espirituales, para vosotros, para que entendáis por qué habéis hecho este camino, para estar junto a Él con tanto deseo, pasión y romanticismo. Amigos míos, mirad qué tirada. ¿Cómo está? Quiere mantener su mente bajo control, que nadie perciba, ni de los que están alrededor, ni tú misma, que se siente celoso, invadido, que tiene tanta vulnerabilidad. Es alguien que quiere amar, tener una relación romántica durante toda su vida. Lo ha estado buscando, no lo ha tenido con otras personas y ahora vuelve a ti, porque tú eres la única que le puede dar su balance. Dios míos. Bien, ¿qué más Sagitario después de este reencuentro? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Estrategia. Mirad, amigos míos, y voy a sacar una carta más porque esta es muy parecida al emperador. Es una persona poderosa, puede tener un buen cargo en el trabajo, tener una mediana edad, o puede ser también más joven o que tenga 60 años, no importa. Pero sí que lo veo como que puede tener niños, haber sido padre de familia. Y tiene muy claro lo que quiere conseguir. Antes de llegar hacia vosotras, va a hacer algunos movimientos y revisar vuestras redes sociales, vida, a ver qué habéis hecho, si estáis solas, divorciadas, solteras, porque esto es lo que quiere hacer antes de acercarse. Lo siento como alguien de mediana edad, que le gusta tener una vida sólida. ¿Qué le depara a Sagitario? Y una carta más para vosotros. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Sagitario? La estrella, amigos míos. Sagitario, sacra del corazón, amigos míos, rey de copas. ¡Qué tirada! Fantástica, Sagitario. Así os sentís con vuestra persona. Mirad a esta chica, aquí sin nada completamente. Hay muchas fotografías que, como veis, incluso la carta del ego, aquí representándome un hombre más joven, puede tener 20 o puede tener más, no importa. Pero sí lo veo una persona que es madura. Y aquí teniendo el rey de copas debajo también, os he dicho que lo siento muy familiar, también con vosotras. Como que ya hubieses tenido una relación, algo, un vínculo muy estrecho. Mirad a este hombre, se le ve el pecho, igual que en estas cartas de aquí, como en esta, su corazón y el vuestro están unidos, como almas llamas gemelas, os sentís, estáis percibiendo secuencias, sentimientos
que os toca, sueños, y todo esto es real. Quiero que abráis este chakra del corazón haciendo meditaciones y confiando en vuestra unión, y mucho más teniendo la estrella aquí, amigos míos. Haced estas meditaciones a ser posible al aire libre, ahora que llega el verano, la playa, en una piscina, en un parque, en vuestro jardín. Hacedlo. Rey de copas, Escorpio. Aquí tengo una rosa en la mano para ti, amor mío. Te quiero desde que te conocí. Alguien que ha sido muy cercano a ti desde hace muchísimos años. Y cuando yo me refiero a esto, son las vidas pasadas. Que le gusta tener equilibrio, como el Rey de Copas, que está en una tarima y no quiere ni pisar el agua. Sus emociones las está reteniendo. Va a llegar un momento que se va a lanzar con esta carta de estrategia y de la estrella, dando pasos y comunicaciones. Va a entregarte algo también. Va a invitarte, siento que va a ser una cena, algo muy romántico. Ejercicio del espejo, sois un reflejo de esta persona, avanzad y él también lo hará. También provoca en ti muchos cambios. Empatía, Rey de bastos, Leo, mucha pasión como la carta del diablo y esta carta del chakra del corazón, reencuentro, una persona con la que os sentís tan bien que dijisteis desde el primer día, ¿cómo es posible que me pase esto? ¿Quién es esta persona para mí? Él también sintió esa complicidad, ganas de estar contigo, os reís mucho juntos, es alguien muy sociable y carismático. Y le encanta tener muchas actividades, también responsabilidades como este Rey de Copas. Siento que puede tener niños, vosotros también. Rey de Copas, aquí está Escorpio, que está en la sefirá número 6, que me habla de la belleza, del sol y de sacrificios. Y tengo aquí la carta del ego, es lo que hay que dejar, amigos. Y todo atrás, si son relaciones o algo que en vuestra vida no os convenga, no os haga felices, también rompedlo. Ese es el sacrificio de la sefirá número 6, Tiferet. Una persona que está siempre, siempre en vuestro corazón. Así está. Planes, seguridad, decisión. Ellos te observan como si fuera también un paje de espadas. Tiene muchas ganas de hablar, pero lo hará cuando esté preparado y sepa que es algo, un terreno seguro, que le vais a decir que sí. Te va a ofrecer una relación romántica, Sagitario. Tengo aquí la carta de la estrella, como desde la primera carta, despertar espiritual, magnífico. Mirad todos los sueños cumplidos, Acuario, Urano. El universo os decía, está aquí, en la primera carta, en la segunda, con la rueda de la fortuna. Aquí estáis con vuestra persona. Os estáis alumbrando, sintiendo vuestras almas en la quinta dimensión, en otros mundos, en otras vidas pasadas. Aquí va a haber manifestación, milagros y comunicación. También sanación, porque es una carta donde aparecen 8 estrellas. Ese es vuestro número, además del 10. Un 8 que me habla de renacimientos y resurgir, de una nueva vida. Esta persona se pondrá en contacto. Será él o ella quien os buscará. Y tenéis poder como la estrella para crear todo el mundo que deseéis. Manifestadlo primero en vuestra mente. Después descenderá a esta tercera dimensión. Quiero que enviéis mucho amor a esta persona, confiéis en las estrellas, en vuestros seres espirituales que están alrededor continuamente, amigos. Por eso os envían señales y las recibís. Esos sueños que tenéis con la persona que tanto amáis son premonitorios. Apuntadlos en un cuaderno, porque un día diréis, esto se ha hecho real, o este día me acuerdo de que esto es como un déjà vu. Siempre que los apuntamos hay más mensajes que están codificados, símbolos, puede ser un animal, un lugar específico que nos van a dar más claves. No quiero que os olviden. Aquí con la estrella y sanación, con estas 8 estrellas de 8 puntas que representan todos nuestros chakras, va a haber sanación para ti y tu persona, un reencuentro mágico, especial, hermoso y una relación maravillosa. Alguien que os ama de verdad. No siento que aquí haya habido tantos inconvenientes, tal vez una separación, diferencias entre vosotros, que no era el momento apropiado, que sí pudo huir o separarse de ti por otros motivos, trabajo, porque estuviera en este momento con otra persona, y tuvo que pasar un tiempo para que lo comprendiese, amigos míos. Acuario. 8, número que me habla, un 8 tumbado, del renacimiento.
Es una lemniscata tumbada que me habla también del amor eterno y la sabiduría de todo este cosmos. Maravilloso, amigos. Bien, ahora voy a sacar unas cartas para saber qué más tiene en su corazón esta persona. Quiero que estéis sembrando en la tierra como la estrella, pisando bien firme, Sagitario, porque somos un centauro y a veces nos despistamos, queremos muchas metas a la vez, vamos disparando flechas y no. Se trata de que ahora estéis quietos, observando lo que va a ocurrir y que lo esperéis. Que lancéis solo esa flecha por vuestra persona. Id de objetivo en objetivo. Seguid plantando vuestras semillas terrenales, pero también como este personaje angelical, pisad el agua, que representa vuestros subconscientes sueños, por el que estáis unidos a vuestra persona eternamente. Aprended, porque hay un viaje interminable. También aparece un pájaro hermoso, es otro símbolo. Es que hay muchas cosas que podría estar diciendo. El ibis aparece en la carta de la estrella, que es número 17. Y me habla del dios Thoth, el dios de la sabiduría. Nos habla de que el mundo es también terrenal, efímero como una reina de pentáculos. Aprovechadlo ahora mismo, vividlo, sed felices. No quiero tristezas ni más lágrimas, amigos míos. Porque yo cuando tengo esta carta delante, lo que va a suceder es asombroso. Y siento que habéis aprendido también muchísimo, muchísimo. Con este ave que simbolizaba el aprendizaje y el disfrutar de la vida. Vamos a ver qué mensajes tiene esta persona para ti, Sagitario, dentro de su corazón, palabra por palabra. ¿Qué mensajes tiene esta persona para ti? Vamos a ver qué quiere decirte más. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Sagitario? Veamos. ¿Qué esconde esta persona dentro de su corazón? Palpitaciones siento yo con la carta del chakra del corazón. Sincronía. Te está hablando a distancia, amigos míos. Él también ve señales y quiere comunicarse contigo. Lo está haciendo a través de los sueños, canciones, alguna obra, película que hayáis visto. ¿Veis su nombre en algún sitio? Los números, para mí en esta tirada el 10 y el 8, amigos míos. Tengo aquí Reina de Copas. Mirad lo que está haciendo esta persona, buscando información también sobre lo que le pasa, porque está teniendo muchos sueños contigo, Sagitario, y no logra entenderlo. ¿Cómo puede ser un alma o llama gemela? Siento que hay personas que habéis estado tanto tiempo separadas que él se pregunta, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué no la puedo olvidar? Y tengo aquí agradecimiento y cercanía. Divino masculino en la base de la baraja, amigos míos. Qué tirada más maravillosa. Si piensas que me he olvidado de ti, estás equivocada. Soy tu divino masculino observándote desde la distancia, intentando despertar de esta tercera dimensión. Os lo decía, ya siento las cartas. Alguien que no creía en este tipo de conexiones, que ha tenido que sucederle, verlo en él mismo, no en otros casos, que es una persona también bastante racional, con este rey de copas, que quiere que su mente esté siempre guiada por la razón y adentrarse en las emociones, los sueños y en todos los fenómenos más psíquicos. Le parece algo demasiado difícil de entenderlo, pero ya lo está haciendo. Está adentrándose en el agua, amigos, este rey de Escorpio. Rey de copas, Escorpio. Sincronía. Te estoy hablando a través de todas las letras de las canciones que escuchas. ¿Sabéis? Algo que suele ocurrir también, yo lo digo por experiencia, que puede ser una canción que hayáis compartido, que sepáis que era vuestra canción preferida o le gustaba a él, pero también que en un momento del día, de la noche, eso no importa, os retumbe en la mente una melodía o un estribillo de una canción de la que ni siquiera os acordabais. Él te lo está diciendo. Reina de copas, Cáncer. Nunca había creído en las llamas gemelas, pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. Él considera que esto se sale fuera de toda lógica y control de su vida.
Tiene que dar estos pasos y entiende ya que eres para él. Cercanía. ¿Cuándo bailaste por última vez con esta persona? ¿Cuándo te besó? Me encantaría bailar contigo como aquella vez que salimos de fiesta. Algo hicisteis, Sagitario. O quiso hacer contigo, pudo ser una celebración, una boda, una fiesta en un pueblo, en una ciudad o en un local. Estuvisteis juntos. Ahora lo haría en mi salón, acariciándote el cabello. Mirad, alguien que deseaba tanto tocarte, no solamente sensualmente, sino también románticamente, sentirte cerca de él. Quiere volver a ser feliz. Y yo sé que cuando hablo de felicidad debemos ser completos y felices aun no estando una persona. Pero al estar con un alma o llama gemela, sí, la felicidad es apoteosis, éxtasis. Agradecimiento. Muchas gracias por haberme dado tanto y cuidado de mí. Te echo de menos, lo sabes, ¿verdad? Ayudasteis mucho a esta persona. Tuvisteis largas conversaciones, te ha contado todos sus secretos, le apoyasteis en momentos que fueron muy duros. Si esta persona, por ejemplo, estaba atravesando algo difícil, enfermedad, o se separó, vosotras estuvisteis ahí. Fuiste su gran consuelo y esperanza, su luz, como ese despertar espiritual. Y quiere agradecértelo, Sagitario. Mirad todo lo que os dice esta persona. Alguien que os ama mucho. Reina de copas, que os he dicho antes, sincronías, mirad. La reina de copas es la vidente en el tarot. Ella recibe todos estos mensajes y premoniciones, visiones, presagios del mar, de estas conchas, de los corales, de los pececitos. Os encanta el mar, pasear en la orilla es lo que hace ella. Está entre la tierra y el agua. Tenéis esos sueños que son premonitorios, visiones sobre vuestra persona, una sensación dentro de vuestro corazón, como que os toca, que pudieseis sentir el suyo también. Cuando está mal o triste o está perdido, también estáis ahí vosotras a su lado, sintiendo pena, también alegría, por supuesto. Le acompañáis en su trabajo, en su casa, en su cama, en todas partes. Lo que sentís es completamente real. ¿Qué le depara Sagitario en el amor? En esta, amigos, victoria teníamos y tengo un 3 de bastos, 10 de espadas. Aquí tengo a Géminis, un signo de aire. Mirad qué cartas tengo aquí. Hay un renacimiento. Os he dicho que con la carta de la estrella los tiempos pasados ya los vais a dejar atrás. ¿Sentís que se acerca un nuevo ciclo o que ya lo estáis viviendo en este justo momento? ¿Cómo está esta chica llena de espadas? Aquí hubo heridas, una relación que pudo terminarse muy abruptamente. Mirad, casi no quiere ella ni despejar sus ojos, se está tapando. Espadas en todas las partes de su cuerpo, con mucho dolor. Pudo ser que esta persona se marchase, no hubiese ninguna explicación y va a corregirlo. Esta etapa tan dura se termina para todos vosotros. Y luego tengo el sol al lado, el sol con la estrella, amigos míos. Mirad que 2 cartas. Va a tener muchas ganas de comunicación porque este sol tiene aquí esta daga y mirad aquí, tiene un chakra del tercer ojo. Estáis sintiendo, como os he dicho, con la reina de copas, la rueda de la fortuna, chakra del corazón, todas estas sensaciones y habilidades psíquicas que tenéis también, porque podéis tener mucha agua en vuestra carta. Tu persona se comunica y también lo hará verbalmente. Vais a alumbrar, puede que también haya nacimientos con la carta de la estrella y el sol, de niños, o que os quedéis embarazadas, o que forméis una familia mucho más amplia, porque ya tengáis hijos. Todo lo hermoso de la vida va a resplandecer. Nuevos ciclos, como os he dicho, el número 10, aquí tengo un 19. Hay 2 10 y un 1, amigos míos. Rey de bastos, ya había salido antes también una persona con la que se siente muy bien, muy apasionado, abierto totalmente a ti, románticamente y sensualmente, apasionado, sociable, aventurero. Alguien que conocéis de vuestro pasado y que se siente siempre mucho más joven, como el rey de bastos. Justamente tengo los 2 reyes que no aman ser reyes, que desearían volver atrás en el tiempo y sentirse como si tuvieran 20 años y hacer tantas cosas que le quedan, pero a tu lado, amigos míos, a tu lado. Época de renacimiento con el 10 de espadas, Géminis. Y tengo aquí el 3 de bastos, que es Aries. Él te está mirando y reflejándose en ti, como aquí,
Mirad, son barajas diferentes. El 3 de bastos está anunciándome la llegada de un viaje, de un acontecimiento también, que va a ser casi inesperado, como os he dicho. Viajes con esta persona y conjuntamente con esta carta, aunque el 3 de bastos no se parezca aquí mucho a Rider White, ¿qué hace esta chica? Se mira en el espejo. Hay como una especie de tranquilidad, porque todo va a estar brotando. Los bastos ya están firmes en tierra, amigos míos. Tu persona te está viendo, más de lo que tú te crees. Puede ser que hasta con un perfil falso. Dejad que todo se acerque. Aquí otra carta donde hay mar. Pueden acercarse barcos que pueden simbolizar también proyectos para vosotros. Esta nueva relación. Ya todo está echado. El destino os acompaña, amigos míos. Y ahora sí, una carta más para vosotros con esta baraja. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo? Aquí voy a poner Aries, un 3, también hablándome de nacimientos, de entendimiento, de una nueva relación, de niños, de mucha prosperidad, de que confiéis en vuestra intuición. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Y ahora voy a sacar una carta, sí, amigos míos. A ver, para Sagitario, aquí hay un fin de ciclo. Ahí tenéis vuestro número 10. Sí, ¿qué habéis pensado, Sagitario? Si esa persona iba a volver, si os quería, si hay otra nueva oportunidad, lo que deseéis. Esa es vuestra respuesta afirmativa. Base de la baraja. Y os explico estas, porque aquí, como veis, hay un laberinto. Hubo tropiezos. Voy a girar la cámara, amigos, porque se ha girado sola. Ha habido esta serie de conflictos y mucho tiempo alrededor de vosotros dos. ¿Veis este laberinto? Ha habido bloqueos y esto se termina. Un número 11 hablándome de la justicia, Libra. También muy comunicativa y solventando errores del pasado. Sí, positivo. Un número 9. Finales y principios de ciclo también para vosotros. Este corazoncito está respondiendo como tu persona. Base de la baraja. Amor, amigos míos. Todo lo que llega. Os habéis sentido atrapadas, siento, con este fin de ciclo, laberinto y este 10 de espadas. Sentisteis también lágrimas, puede ser una traición. Decídmelo luego en comentarios, pero es ya época de renacimientos, amigos. Seguid. Amor, yo daría mi vida por ti. Un número 1 que me habla de comienzos. Todo lo que estabais deseando, que estabais tan... que puede que haya algunos de vosotros que estéis siguiendo hacia adelante y otros anclados en el pasado. Ya es hora de remontar, dejadlo atrás, vais a transformar vuestro cuerpo y vuestra mente con todas estas cartas maravillosas. Así se siente tu persona, como el Rey de Copas a punto de darte muchas rosas. Está todo rodeado, este corazón con mucho amor. Comienzos, así como te quiere tu persona, amigos míos. Hay un amor aquí muy grande, mirad, sanador. Amor. Pues, amigos míos, hasta aquí he llegado con esta lectura tan hermosa. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia. Os doy gracias de corazón por todos vuestros likes, comentarios, suscripciones, todo lo que me decís. Me encanta y os envío desde aquí todo mi amor, abrazos, mis bendiciones y nos veremos en la próxima lectura, Sagitario. Sed felices esta semana, la siguiente y todas las que os quedan, porque mirad lo que va a estar llegando a vuestra vida. Cambios tan grandes que diréis, no me lo puedo creer. Pues esto es lo que sucederá. Y yo soy muy positiva, vosotros también como Sagitarios, siempre vamos hacia adelante. Y con las estrellas, Júpiter, amigos míos, ese planeta tan grande, siempre nos está ayudando. Pues bien, nos veremos en la próxima lectura, amigos míos. Gracias de corazón.